Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a presentar a nuestra nueva adquisición, el nuevo bebé de mi cocina, que es este horno convector Morelli Dorato 600. Así que, ¿qué vamos a ver en este video? Por un lado, las especificaciones, el por qué lo elegimos, para qué lo vamos a utilizar y también vamos a hacer una receta que va a estar muy breve en este video y sí vamos a hacer y dejarle en la descripción el video de la receta completa para que también la puedan hacer ustedes para ver los resultados. Y incluiremos algunas fotos de otros productos que vamos a ir horneando en estos próximos días para que vean qué tipo de resultados tuvimos con este horno convector. Bueno, por un lado las especificaciones son 54,5 de ancho por 55 de alto y 55 de profundo. Así que es un horno súper cuadradito, por donde los miremos. Está diseñado para 4 bandejas. La verdad que me sorprendió porque tiene mucho espacio. Yo tenía dudas acerca de si voy a poder hornear panes de molde y budines de molde. Y la verdad que sí, puedo utilizar 2 bandejas por cada tanda de horneado. Así que súper contenta de que me va a facilitar y me va a aumentar un montón la producción que puedo lograr hacer en la misma cantidad de tiempo. Bueno, ¿por qué nosotros lo elegimos? Investigué un poco en internet, estuvimos buscando información, viendo videos acerca de un horno que tendría estas características. Al final nos decidimos por la marca Morelli porque tenía muy buenos comentarios, había muy buenas referencias de este horno y tenía la capacidad que nosotros estábamos buscando para ampliar nuestra cocción en hornos en el emprendimiento. Estábamos mirándolo en Mercado Libre en Argentina, pero como nosotros vivimos en Puerto Rico, Misiones, nos resultaba muy caro el envío. Así que empezamos a hacer averiguaciones acá en la capital de Misiones, en Posadas, y conseguimos un lugar que se llama Ortigosa Equipamiento, que a nosotros nos resultó mucho más económico que Mercado Libre, o sea, estaba más barato que Mercado Libre y nos hemos ahorrado el envío. Bueno, dentro de las especificaciones del horno, en el manual dice que tenemos que retirar todos estos plásticos, todo este polifilm con el que viene para que no se raye. Y luego hay que retirar todos los plásticos del horno y de las bandejas. Vamos a tener que encenderlo y tenerlo prendido durante 30 minutos y después dejarlo abierto para que se ventile. La idea es que el horno pierda el olor a nuevo que tiene, que pierda el olor a plásticos con el que viene. Y ahí, una vez hecho todo ese procedimiento, podemos empezar a utilizarlo. Conectándolo, simplemente tiene un enchufe común y corriente, así que podemos conectarlo a la red eléctrica directamente. Pero bueno, de inicio ya promete una muy buena calidad, con unas bisagras muy buenas, se nota en la puerta, así que esperamos que cumpla con nuestras expectativas. Ahora vamos a despegar los films de las bandejas, que vienen bastante bien adheridos. Acá tenemos la bandeja. Muy hermosa. Muy hermosa calidad de bandejas. Son 4 iguales. Vamos.
vienen mejor pegados de lo que parecen estos plásticos, así que paciencia y lo vamos a terminar de sacar. Así vos mirá acá adentro hay más aún. Aparentemente arman el horno, o sea, la chapa que ocupan para armar el horno tiene ya este papel y entonces lo arman y después le ponen los tornillos, hacen las terminaciones, así que cuando uno lo quiere sacar está todo metido, el plástico adentro de los tornillos, es todo un problema sacar de las uniones y así. Pero bueno, paciencia y ya algún día terminaremos. Dentro de 3 días terminamos de sacar el polifilm a esta cosa. Qué dolor. Entiendo el punto de que no se raye, que venga lo más perfecto posible, que llegue a uno, ¿no? Al horno, la adquisición que uno hace. Pero pensaba en qué loco que la cantidad de plástico que maneja el mundo hoy, ¿no? Uno a veces cuida y va al supermercado con bolsas ecológicas y demás, pero no sé, compra arroz, fideos y demás, y todo tiene bolsas, todo tiene plástico. Los electrodomésticos tienen un montón de tergopol, un montón de plástico. Bueno, vamos a despegar también esta, que es la marca de eficiencia energética, donde podemos ver que es A++, así que es muy eficiente, según la teoría, ¿no?, de esta tabla. Vamos a despegarlo porque después, con el uso, esto se va a ir adhiriendo cada vez más. Ahora seguramente vamos a tener que limpiarlo un poquito con alcohol o algo, pero bueno, va a ser mejor limpiarlo ahora que dejarlo para limpiar luego. Bueno, ahora lo tenemos ya conectado a la red eléctrica. Vamos a contarle lo que tenga que ver con las instrucciones de uso. Acá tenemos la perilla de temperatura, va de 0 a 250 grados. Vamos a dejarla en la mitad más o menos para hacer este calentamiento de horno. Por acá tenemos, hacia la derecha, tenemos solamente luz, por un lado. Por otro lado, luz y convector. Y por otro lado, solamente convector sin luz. Vamos a dejarlo en el modo convector con luz para poder mostrarle. Aquí están las bandejas. Dejé esta última para que vean. La ponemos, que se calienten. Hay un restito de plástico aún. Se escucha el ruidito muy silencioso, solamente se escucha un zumbido del ventilador. Así que vamos a cerrarlo. Acá se ven las bisagras, el burlete que tiene para evitar que salga el calor. Vamos a dejarlo calentando durante 30 minutos y luego vamos a proceder a hacer una receta porque no veo la hora de probar esta belleza de horno y mostrarle lo que se puede hacer. Pasados los 30 minutos, abrí el horno para que se ventile y termine de salir el olor a nuevo. Y ahora vamos a hacer una primera prueba del horno con una torta matera. Una receta muy fácil y con muy pocos ingredientes. En mi caso, yo la haré sin TAC o sin gluten y en la descripción te dejo el link de la receta completa con su paso a paso y los posibles cambios para hacerla integral. Por un lado, vamos a mezclar los ingredientes húmedos y por otro los ingredientes secos. Unimos ambas preparaciones, colocamos en un molde de 20 centímetros enmantecado y llevamos al horno por unos 30 minutos aproximadamente, a unos 180 grados.
Lo pinchas y si sale seco el palito, está lista. Bueno, ya tenemos la torta matera fuera del horno, así que nuestra primera prueba fue un 10 de 10. La verdad, mi primera experiencia con el Morelli Dorato es que un excelente horno. Yo estaba acostumbrada quizás a hornos mucho más hogareños, que uno lo abre y no sentís ese calor. En este me pasó que vos abrís la puerta y te invade una sensación de calor intensa. Inclusive yo lo puse en 180, que es una temperatura media para este tipo de horneados que tiene que ir lentamente hasta que crece y para que no quede tan oscuro por fuera. Y tuve que bajarlo a mitad de la cocción, a los 15 minutos tuve que ponerlo a 150 más o menos, porque estaba como muy intenso el calor del horno. Así que excelente la experiencia que he tenido con esta primera prueba y ya iremos sumando más pruebas en estos próximos días y vamos a incluir las imágenes en este video. Así que bueno, ahora hora de la verdad, hora de cortar la tortita y ver cómo ha quedado por dentro. Bueno, y acá está la ayudante, lista para decir si esto salió rico o no salió rico. ¿Vos qué decís, bebé? ¿Se va a dejar comer? Ahora lo que queda es seguir probándolo, seguir haciendo cosas ricas para el matecito y para nuestros clientes. Así que nos ayudarías muchísimo si nos pones un like, compartís el video y obviamente te suscribís a nuestro canal. Desde ya muchas gracias y nos vemos prontito.